Hay una crueldad particular en ver caer a un héroe, especialmente cuando su ascenso pareció el momento en que la propia historia contuvo el aliento. En un momento definitorio, el rey Juan Carlos I se interpuso entre una frágil democracia y la sombra de la dictadura, y durante décadas España creyó haber encontrado a su salvador, un rey que eligió al pueblo por encima del poder, un monarca que ayudó a guiar a la nación para salir de la larga noche de la España franquista hacia algo más libre, algo más moderno. Pero la historia rara vez permanece tan sencilla, porque el mismo hombre que fue alzado sobre un pedestal por un único acto vería, años después, cómo esa imagen se fracturaba bajo el peso de 5 escándalos, cada uno desmoronando el mito, cada uno obligando a formular una pregunta que España ya no podía ignorar. ¿Fue alguna vez el héroe en el que creyeron, o simplemente un hombre que supo representar el papel cuando más importaba? Esta es la historia de esa caída, de cómo un único momento forjó una leyenda y cómo todo lo que vino después fue desgarrándola poco a poco. Porque para entender el derrumbe hay que entender la altura. ¿Cuánto ascendió? ¿Con qué profundidad creyó España en él? ¿Y por qué, cuando la verdad finalmente le alcanzó, la caída no pareció solo inevitable, sino ensordecedora? Primera parte. La sombra de un dictador. Para entender a Juan Carlos, es preciso entender primero a Francisco Franco, el hombre que lo hizo y el hombre en el que se esperaba que se convirtiera. Francisco Franco gobernaba España desde 1939, cuando sus fuerzas nacionales aplastaron la República Española en una guerra civil de espantosa brutalidad. Su régimen era algo peculiar. No exactamente la Alemania nazi, no exactamente la Italia de Mussolini, pero algo distintiva y asfixiantemente español en su conservadurismo. La Iglesia Católica estaba a su derecha. La disidencia política se castigaba con prisión, exilio y muerte. Las lenguas e identidades regionales, catalana, vasca, gallega, eran suprimidas con particular ensañamiento. España, bajo Franco, debía ser una nación, una lengua, una fe, un caudillo. Todo lo demás era silencio y, sin embargo, incluso, Franco entendía que no viviría eternamente. En los años 60, el envejecido dictador había comenzado a pensar en la sucesión. Era monárquico de corazón, a pesar de haber mantenido a la familia real española en el exilio desde la caída de Alfonso XIII. La dinastía borbónica tenía un heredero legítimo en don Juan de Borbón, hijo del último rey. Pero Franco no confiaba en don Juan. Era demasiado liberal, demasiado dispuesto a coquetear con ideas democráticas, demasiado independiente para un hombre que había pasado 3 décadas decidiendo qué independencia estaba permitida y cuál no. Así que Franco realizó una maniobra calculada de audacia pasmosa. Se saltó al heredero legítimo por completo y eligió en su lugar criar directamente al propio hijo del heredero, un joven príncipe llamado Juan Carlos. Fue un acto de ingeniería política tan descarado que casi exige admiración en un nivel puramente técnico. Desde los 10 años, Juan Carlos fue traído a España y educado bajo la vigilante y paternalista mirada de Franco. Asistió a academias militares españolas. Fue introducido en la maquinaria del Estado franquista, presentado a los generales, ministros y burócratas que mantenían todo el aparato en funcionamiento. Fue modelado, formado y preparado para ser no el liberador de España, sino su fiel custodio. El hombre que preservaría todo lo que Franco había construido y lo transmitiría intacto al futuro.
o eso creía Franco. En las casas reales de Europa se murmuraba sobre el príncipe español con apenas disimulada lástima. Le llamaban Juan Carlos el Breve, convencidos de que la marea democrática que ascendía por todo el continente lo barraría en pocos meses de haber ocupado el trono. Incluso dentro de España, entre quienes se atrevían a susurrar, el supuesto era claro. Este era el títere de Franco, dado cuerda y listo para actuar a la orden. Nadie, ni los generales, ni los demócratas, ni los gobiernos extranjeros que observaban nerviosamente desde el otro lado de los Pirineos. Anticipó verdaderamente lo que Juan Carlos haría en el momento en que el viejo dictador cerrara los ojos por última vez. Segunda parte, La máscara y el milagro. Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975, tras semanas de agonizante intervención médica que sus médicos mantuvieron y su nación soportó, con una mezcla de solemnidad e impaciencia apenas contenida. Tenía 82 años. Había gobernado España durante 36. Murió en su cama, lo cual fue más de lo que habían logrado muchas de sus víctimas. 2 días después, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. El mundo se preparó para lo peor. Al fin y al cabo, aquí estaba el hombre elegido personalmente por Franco. Aquí estaba el producto de décadas de educación franquista, rodeado de ministros franquistas, heredero de un Estado franquista. Los generales que habían mantenido España en su largo y sofocante abrazo estaban seguros. El aparato de represión permanecía intacto. La estructura estaba en su lugar. La máquina seguiría funcionando. El nuevo conductor sabría qué pedales pisar. Y entonces Juan Carlos comenzó, lentamente, cuidadosamente, y con los instintos de un genio político disfrazado bajo los modales agradables de un aristócrata algo torpe, a desmantelar cada pieza de ese aparato. El proceso no fue rápido. No podía serlo. Un movimiento torpe, un solo error de cálculo, y el ejército habría tenido su excusa. Los generales que habían servido bajo Franco no eran decoración, eran reales, estaban armados y observaban. Juan Carlos lo entendía. Se movió con la paciencia de un hombre que juega al ajedrez contra un adversario que aún no se ha dado cuenta de que la partida ya está decidida. Trabajó a través del propio sistema legal franquista para alcanzar fines democráticos. Una paradoja tan elegante que casi desafía la comprensión. Nombró a Adolfo Suárez, un reformista que, crucialmente, había trabajado dentro del sistema como presidente del gobierno. Apoyó la legalización de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, una decisión tan explosiva que casi provoca la ruptura que tanto se había esforzado por evitar. Presidió la redacción de la Constitución de 1978, que transformó España de una dictadura en una monarquía parlamentaria. Con un rey en el centro, sí, pero un rey sujeto a la voluntad de un parlamento elegido y a los derechos de su pueblo. En menos de 3 años, Juan Carlos había convertido la España de Franco en una democracia. Y lo había logrado sin una revolución, sin violencia masiva, sin que el país se desgarrara. Los historiadores lo llamarían la transición y discutirían sus detalles y sus necesarios compromisos durante décadas. Pero el hecho desnudo seguía siendo extraordinario, una de las transiciones más pacíficas y exitosas del autoritarismo a la democracia en la historia moderna, lograda por un hombre que todos habían supuesto haría exactamente lo contrario. Había engañado a todos.
Había interpretado el papel del príncipe franquista leal con tal convicción que cuando alguien se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo, ya estaba hecho. España lo amó por ello. Naturalmente, tercera parte. La noche que forjó una leyenda. Si la transición hizo a Juan Carlos querido, una sola noche lo convirtió en leyenda. 23 de febrero de 1981. En España se escribe simplemente como el 23F, y todo español de cierta edad sabe exactamente lo que significan esas cifras, igual que los estadounidenses conocen el 22 de noviembre, igual que una generación conoce el 11 de septiembre. Esas cifras llevan el peso condensado de una noche en que todo podría haber sido diferente, en que el frágil experimento de la democracia española estuvo a un suspiro de terminar antes de haber empezado de verdad. La joven democracia española sufría una enorme tensión. La economía atravesaba dificultades. ETA, la organización separatista vasca, llevaba a cabo una campaña de violencia política que ya había cobrado cientos de vidas. Y dentro del ejército, la vieja guardia franquista. Los hombres que habían servido al generalísimo y que contemplaban aquella democracia nueva. Ruidosa y caótica, con un desprecio apenas disimulado, estaba volviéndose no solo inquieta, sino peligrosa. En la tarde del 23 de febrero, el Parlamento español estaba en medio de una votación para investir a un nuevo presidente del gobierno. La Cámara estaba llena. Las cámaras grababan. Y entonces, con una violencia que dejó atónita a la nación que observaba en sus televisores, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió por las grandes puertas de madera del Congreso de los Diputados con 200 agentes armados de la Guardia Civil a sus espaldas. Avanzó hasta el frente de la Cámara. Levantó su pistola y disparó al techo. Todo el mundo al suelo. El golpe había comenzado. En Valencia, un general llamado Milans del Bosch declaró el estado de emergencia y ordenó que los tanques salieran a las calles de la ciudad. En Madrid, los conspiradores se estaban moviendo. La vieja guardia se alzaba y los conspiradores creían. Se les había dicho, o se habían convencido a sí mismos, que el rey los apoyaría, que, llegado el momento, ese hijo de la tradición franquista, ese hombre formado y educado por el régimen, vería de qué lado soplaba el viento y se pondría con los hombres de uniforme. Estaban tan seguros de ello que ni siquiera se habían molestado en asegurar su neutralidad. Lo daban por hecho. Contaban con ello. Habían interpretado de manera catastrófica al hombre que creían haber forjado. Durante las largas horas de aquella noche aterradora, Juan Carlos estuvo al teléfono. Llamó a general tras general, a capitán general tras capitán general, recorriendo sus contactos militares con la precisión sistemática de alguien que había pasado toda su vida aprendiendo cómo funcionaban las Fuerzas Armadas españolas. Dejó claro, en términos que no admitían ninguna ambigüedad, que no apoyaba el golpe, que lo consideraba una traición, que cualquier oficial que se sumara a él estaba cometiendo traición, no solo contra la Constitución, sino contra la corona misma, contra él personalmente. Y en las primeras horas del 24 de febrero apareció en televisión nacional. Vestía su uniforme militar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el papel que en ese momento importaba más que cualquier otro título que ostentara. Miró directamente a la cámara. Declaró con claridad y sin vacilación su apoyo absoluto al orden constitucional democrático. Ordenó al ejército que se retirara. Al amanecer,
todo había terminado. Tejero se rindió, los tanques volvieron a sus cuarteles. El golpe se derrumbó como un castillo de naipes en cuanto cambió el viento. Y el viento había cambiado porque un hombre había decidido hacia dónde soplarlo. Las escenas que siguieron fueron extraordinarias. Millones de españoles salieron a las calles de todas las ciudades del país, en apoyo de la democracia, en apoyo de su constitución, en apoyo de su rey. Los índices de aprobación de la monarquía se dispararon hasta las nubes. Era genuinamente querido. No admirado desde una educada distancia institucional, no respetado con el cuidado con que se respeta a un símbolo útil, sino amado con algo parecido a la gratitud apasionada de quienes acababan de ver su futuro casi robado y habían visto a un solo hombre interponerse en el camino. Era, en ese momento, genuina y merecidamente, un héroe, y la tragedia de todo lo que vino después no puede separarse de la altura de ese instante, porque solo se puede caer desde donde se está, y en febrero de 1981, Juan Carlos I se encontraba en la cima misma de la vida pública española. Cuarta parte, la podredumbre bajo el dorado. La historia rara vez es tan amable como para ofrecer finales limpios. Los héroes, si viven lo suficiente, tienen la costumbre de complicar su propio legado. La fase heroica de la historia de Juan Carlos terminó, más o menos, con la derrota del intento de golpe de 1981. Después llegó el largo periodo intermedio, las décadas de su reinado, durante las cuales España creció, se modernizó, se incorporó a la Comunidad Europea, acogió los Juegos Olímpicos de Barcelona y se convirtió de manera inconfundible en una próspera democracia moderna europea. La monarquía continuó siendo popular. Juan Carlos siguió siendo visto como una adorada figura paterna nacional, afable y cercano, de un modo que las monarquías europeas tradicionales raramente lograban. Pero bajo la superficie, silenciosa y durante muchos años, algo se estaba pudriendo. La España de aquellos años de bonanza desarrolló su propio ecosistema particular de corrupción. Una red de relaciones entre políticos, empresarios, constructoras y gobiernos regionales que se había convertido en uno de los rasgos definitorios, aunque raramente discutidos, de la rápida modernización del país. El dinero circulaba por canales difíciles de rastrear. Los contratos se adjudicaban a empresas con las conexiones adecuadas. Los favores se intercambiaban en el crepúsculo entre lo legal y lo meramente poco ético. Era un sistema visible, si sabías dónde mirar. En casi todos los niveles de la vida pública española, la familia real no era inmune. Juan Carlos, como monarca constitucional, debía existir por encima del transaccionalismo cotidiano de la vida económica. Su papel era simbólico, ceremonial, diplomático. No se suponía que fuera un hombre de negocios, y sin embargo, las preguntas comenzaron a acumularse, lentamente al principio, luego con velocidad creciente. Había susurros sobre sus relaciones con ciertas familias reales de Oriente Medio, en particular la Casa Real Saudí. Había preguntas sobre la adjudicación de ciertos contratos de infraestructura significativos para una línea de tren de alta velocidad entre Medina y La Meca a empresas españolas. Había preguntas sobre si esos contratos habían sido facilitados por la implicación personal de Juan Carlos y sobre qué exactamente había recibido a cambio. Había preguntas sobre cuentas en Suiza, sobre fundaciones en jurisdicciones extranjeras.
sobre dinero que había circulado por canales que nadie parecía ansioso por explicar con claridad. Al principio, estas preguntas no se hacían en voz alta. En España, cierta deferencia hacia la monarquía había quedado incorporada al acuerdo cultural de la transición. Criticar al rey se sentía, para muchos españoles, incómodamente cercano a criticar la democracia misma. Ambas habían quedado tan identificadas en el imaginario nacional que atacar a una parecía amenazar a la otra. La prensa era en gran medida deferente. La clase política, en gran medida, callaba. Las preguntas se cocían en silencio bajo la superficie de la vida pública, sin formularse ni responderse. Pero la historia tiene la costumbre de forzar las preguntas a la luz, estemos listos o no, y la fuerza que finalmente resquebrajó la superficie de la mitología real española no fue un periodista, ni un juez, ni un rival político. Fue un elefante quinta parte, el elefante que sacudió un reino abril de 2012. España sufre en toda su crudeza la gran recesión. Los números cuentan parte de la historia, pero solos no pueden capturar lo que se sentía vivir en España aquellos años. Un 24% de desempleo, el más alto de la Unión Europea. El desempleo juvenil superaba el 50%, lo que significaba que 1 de cada 2 jóvenes españoles que quería trabajar no encontraba trabajo. Familias perdiendo sus casas ante unos bancos que las habían animado a endeudarse más de lo que podían pagar. El gobierno aplicando oleada tras oleada de recortes de austeridad exigidos por los acreedores europeos. Recortes en hospitales, en escuelas, en los servicios sociales, en los que personas que habían pasado toda su vida laboral pagando impuestos tenían todo el derecho a confiar cuando los necesitaran. La gente tenía miedo. La gente estaba furiosa y observaba, con una intensidad que la prosperidad tiende a embotar, cómo se comportaban exactamente quienes estaban arriba. Fue en ese momento cuando aparecieron las fotografías. El rey Juan Carlos, de 74 años, había estado en Botsuana, en un safari de caza de elefantes. Fue fotografiado sosteniendo un rifle de gran calibre. Fue fotografiado sonriendo junto a un elefante muerto. Fue fotografiado con la postura de un hombre para quien el coste de viajar al sur de África para disparar a uno de los animales más magníficos y amenazados del mundo es una minucia, una distracción de fin de semana, algo de una normalidad tan absoluta y obvia que aparentemente no se le había ocurrido a él ni a nadie de su entorno que pudiera sentar mal. Las fotografías se extendieron por las redes sociales españolas con la velocidad de algo que hubiera estado esperando el momento para explotar. En pocas horas llegaron a las portadas de todos los periódicos de España y de la mayoría de los de Europa. Aquí estaba el rey, el símbolo de la unidad nacional, el padre de la democracia, gastando dinero en lujosos viajes de caza por África, mientras su pueblo no podía pagar la hipoteca. Aquí estaba el hombre cuyo papel era encarnar la dignidad y la seriedad del Estado, posando junto a un elefante muerto con la expresión satisfecha de alguien que no había sufrido la más mínima crisis de conciencia. Los detalles que salieron a la luz lo empeoraron todo. El viaje no había sido barato. Solo el paquete de caza de elefantes costaba, según se informó, decenas de miles de euros. Había viajado con acompañantes. Se había divertido, plena y aparentemente sin ninguna preocupación. Mientras el país que simbolizaba se desangraba
en una de las peores catástrofes económicas de su historia moderna. Se había roto la cadera durante el viaje, lo cual fue en realidad la razón por la que la historia salió a la luz. Tuvo que ser evacuado médicamente de vuelta a España y ya no fue posible mantener en silencio las circunstancias de su ausencia. Regresó en silla de ruedas, y la imagen de la silla de ruedas se convirtió en su propio tipo de símbolo. El hombre que en su día había plantado cara a oficiales militares armados, ahora siendo empujado por un aeropuerto disminuido, expuesto e incapaz de escapar del escrutinio al que él mismo había dado pie, se disculpó. Apareció ante las cámaras y dijo, simple y quedamente, «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir». Era la primera vez en la historia moderna de la monarquía española que un rey pedía disculpas públicamente por algo, un momento extraordinario, a su manera, un pinchazo en la superficie suave e impenetrable de la dignidad real. Pero no fue suficiente, porque la cacería del elefante, por escandalosa que fuera, resultó ser casi el problema menor. Fue simplemente la grieta por la que entró la luz, y una vez que la luz entró, ya no había modo de detener lo que iluminaba sexta parte. La familia en el banquillo, mientras las fotografías del elefante aún ardían en la conciencia pública, una investigación avanzaba silenciosamente por el sistema judicial español que resultaría ser mucho más trascendente que cualquier safari de caza. Tenía que ver con Iñaki Urdangarín, el yerno del rey, marido de la infanta Cristina, la hija menor de Juan Carlos. Urdangarín era un exjugador olímpico de balonmano, carismático y con buenos contactos, que había utilizado su vínculo con la familia real para construir lo que los investigadores alegaban era una operación sistemática de fraude. A través de una fundación llamada Instituto Noos, se le acusaba de facturar a organismos de gobiernos regionales por eventos y congresos a precios exorbitantes, embolsarse la diferencia y usar el prestigio de su conexión real para asegurarse de que los contratos siguieran llegando. Las cantidades implicadas ascendían a millones de euros. El esquema, argumentaban los investigadores, había funcionado durante años. La investigación derivó finalmente en cargos penales. Y luego, en un desarrollo que sacudió al establishment español, llegó algo que habría parecido impensable incluso 5 años antes. La imputación de la propia infanta Cristina por cargos de fraude fiscal y complicidad en las actividades de su marido. Una hija del rey, sentada en el banquillo de los acusados, en una sala de tribunales. Juan Carlos había construido todo su legado sobre la idea de que la monarquía era el garante del orden constitucional, la institución que se situaba por encima de la sucia corrupción de la vida política cotidiana, el único punto fijo en un sistema donde todo lo demás estaba sujeto a la debilidad e interés personal humano. Y ahora su propia hija estaba ante un tribunal por cargos de fraude. Su yerno sería condenado y sentenciado a 6 años de prisión. La infanta fue finalmente absuelta, pero los meses de proceso, el testimonio, los documentos, las revelaciones sobre cómo había vivido realmente la pareja, las fiestas y las propiedades y las cuentas en el extranjero, habían infligido un daño que ninguna absolución podía reparar plenamente. Los índices de aprobación de la monarquía se derrumbaron. Por primera vez desde la transición, las encuestas mostraban que una mayoría de españoles, no una pequeña minoría disidente, sino una mayoría real,
expresaba serias dudas sobre si España debería seguir siendo una monarquía. La institución que Juan Carlos había construido, que había salvado en 1981, que había pasado décadas cultivando y protegiendo, estaba ahora en peligro existencial real. Él mismo la había llevado hasta allí. En junio de 2014, Juan Carlos I abdicó. Su hijo Felipe VI ascendió al trono. El anuncio se enmarcó como una transición generacional natural, un padre despejando el camino para que una generación más joven llevara a España hacia su futuro. Había algo de verdad en eso. Pero también estaba la realidad innegable de que la presencia del padre se había convertido en una carga que la propia institución ya no podía sostener. Séptima parte. El exilio de un fantasma durante algunos años. La abdicación pareció funcionar. Felipe VI demostró ser un monarca serio y disciplinado. Era cuidadoso en sus declaraciones públicas, escrupuloso a la hora de distanciarse de los allegados de su padre y decidido a reformar las finanzas y la gobernanza de la Casa Real. Lentamente, con considerable esfuerzo, los índices de aprobación de la monarquía comenzaron a recuperarse. Entonces, Juan Carlos, incapaz o sin voluntad de retirarse simplemente a la cómoda oscuridad que el momento exigía, comenzó a generar titulares de nuevo. La investigación suiza avanzaba. Los fiscales suizos, escarbando en los flujos financieros a través de cuentas en Ginebra y otros lugares, encontraron lo que describieron como evidencia de un pago de comisión de 100 millones de euros transferido a Juan Carlos desde una fundación controlada por la familia real saudí en torno al momento en que el contrato del ferrocarril Medina-La Meca fue adjudicado a empresas españolas. El dinero no había sido declarado. Había circulado a través de mecanismos diseñados para ocultar su origen y destino. Había más cuentas, más pagos, más complicaciones. Los fiscales españoles, inicialmente limitados en lo que podían investigar, porque como antiguo rey Juan Carlos gozaba de ciertas inmunidades legales, encontraron finalmente suficiente fuera de esas inmunidades para abrir sus propios casos. El cuadro que emergió era el de un hombre que había acumulado, durante muchos años, una enorme riqueza oculta a través de su papel como jefe de Estado español, conectado internacionalmente. Aprovechando el acceso y el prestigio que su pueblo le había otorgado a cambio de lo que parecía ser un muy sustancial beneficio financiero privado. También estaba Corinna Thyssen-Wittgenstein, una empresaria germano-danesa que había sido la compañera de Juan Carlos durante años. Ella concedió entrevistas impactantes, detalladas y específicas, en las que describió los acuerdos financieros del ex-rey en términos que iban mucho más allá de lo que cualquier investigación oficial había confirmado hasta ese momento. Lo describió como alguien que había tratado su posición como una licencia para enriquecerse a sí mismo y a quienes le rodeaban, actuando con la confianza casual de un hombre que genuinamente nunca había esperado tener que rendir cuentas. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España. No anunció a dónde iba. No convocó una rueda de prensa. Simplemente se fue, escapando a los Emiratos Árabes Unidos y luego eventualmente a Portugal y otros lugares, llevando a cabo una especie de exilio itinerante mientras las investigaciones se acumulaban a su espalda. Dejó una carta a su hijo en la que expresaba su deseo de no causar más daño a la institución de la monarquía. Era, a su manera, un documento digno.
Pero la dignidad es más fácil de mostrar en el papel que de demostrar a través de décadas de comportamiento. El hombre que había salvado la democracia española había huido de España para evitar las consecuencias de cómo se había gobernado a sí mismo dentro de ella, octava parte. Lo que rompió y lo que queda esto es lo que el derrumbe de la reputación de Juan Carlos le costó realmente al país. Le costó a la monarquía algo que no puede comprarse de vuelta con buena conducta ni con encuestas favorables: el mito de su propia necesidad. Durante la transición y a lo largo de los años 80, la monarquía tenía una historia que contar sobre sí misma, que era la garantía única de la estabilidad democrática española, la institución que se interponía entre el orden y el caos, la única fuerza que había demostrado, de manera definitiva, que protegería la Constitución cuando la alternativa era un golpe armado. Esa historia era verdadera y era poderosa, y había hecho un trabajo real en la construcción de la legitimidad del Estado español. Después de Juan Carlos, esa historia ya no podía contarse de la misma manera. Porque el mismo hombre que había protegido la Constitución había pasado también, según resultó, décadas ayudándose de dinero que no era suyo, viviendo una vida privada que contradecía cada uno de los valores que su papel público se suponía debía encarnar, y después huyendo cuando llegó la hora de rendir cuentas. El heroísmo fue real, y también lo fue la corrupción. El pueblo español quedó con la tarea incómoda e irresoluble de sostener ambas cosas sobre el mismo hombre, simultáneamente, y de decidir qué significaban para una institución en la que le habían dicho, y en gran medida había creído, que era indispensable. El efecto sobre los jóvenes españoles fue especialmente agudo y especialmente duradero. Para los españoles que llegaron a la madurez durante los años de austeridad, que crecieron viendo estadísticas de desempleo que habrían sido inimaginables en cualquier otro contexto, que vieron a sus padres perder empleos y hogares, que ellos mismos emigraron en busca de un trabajo que no existía. En casa, las revelaciones sobre Juan Carlos no fueron una decepción complicada. Fueron una confirmación de algo que ya habían comenzado a sospechar, que las reglas eran diferentes para los de arriba, que los sacrificios que se exigían a la gente ordinaria no se exigían a todos por igual, y que las instituciones que los sermoneaban sobre los valores nacionales compartidos eran, a veces, dirigidas por personas que no creían en esos valores en absoluto. El republicanismo en España, que había sido una posición minoritaria durante la mayor parte del periodo posterior a la transición, asociado en la mente popular con el bando perdedor de la guerra civil, con la amargura, la nostalgia y la peligrosa reapertura de heridas, se convirtió, a raíz de los escándalos de Juan Carlos, en una opinión respetable y de corriente principal, no necesariamente la opinión mayoritaria, pero ya no marginal. Las encuestas mostraban, y siguen mostrando, que proporciones significativas de la ciudadanía española, en particular los jóvenes, preferirían una república. Esta era una realidad política que no había existido, o no de la misma forma. Antes de las fotografías del elefante, las cuentas suizas y la partida nocturna hacia Abu Dhabi, Felipe VI ha hecho mucho y ha trabajado con genuino esfuerzo para reparar este daño. Renunció a su propia herencia de su padre, retiró a su hermana el título de miembro de la familia real tras la condena de Urdangarín. Ha gobernado con una seriedad y un cuidado
por la corrección institucional que contrasta deliberadamente con los últimos años de su padre. La monarquía sobrevive. Sus índices de aprobación, aunque inferiores a los de los años dorados del apogeo de Juan Carlos tras el golpe, se han estabilizado. Por sobrevivir no es lo mismo que estar seguro. Y las preguntas que hoy pesan sobre la monarquía española, sobre su futuro a largo plazo, sobre si una generación criada con los escándalos de Juan Carlos acabará decidiendo, de manera democrática y sin drama, que preferiría otro tipo de organización, son preguntas que puede que varias décadas de gobierno cuidadoso por parte de Felipe VI no sean suficientes para zanjar definitivamente. Hay una pregunta que sobrevuela toda la historia de Juan Carlos I, que resiste las respuestas fáciles y recompensa la reflexión honesta. ¿Fue un hombre grande que se corrompió? ¿O fue siempre el tipo de hombre que se corrompe, pero las circunstancias primero le exigieron ser algo más grande? El instinto, cuando uno se enfrenta a semejante pregunta sobre una figura cuyo heroísmo fue real, documentado y de consecuencias, es buscar una respuesta limpia, declararlo fundamental y noblemente virtuoso o fundamental y esencialmente venal, porque sostener ambas cosas simultáneamente resulta incómodo. Preferimos que nuestros juicios sean simples. Preferimos que los héroes sigan siendo héroes y que los villanos sigan siendo villanos, y nos resulta profundamente perturbador cuando la misma persona es, de manera innegable y verificable, ambas cosas a la vez. Pero la verdad de Juan Carlos I rechaza ese consuelo. Sí salvó la democracia española. El golpe de 1981 habría tenido con toda probabilidad éxito sin su intervención, y una España democrática, que apenas llevaba 3 años de existencia, podría fácilmente haber sido sofocada antes de tener la oportunidad de convertirse en la próspera y moderna sociedad europea que eventualmente llegó a ser. Eso importa. Las vidas que cambió, las libertades que protegió, el rumbo que fijó. Nada de eso es poca cosa. Es, de hecho, enormemente significativo. Y también tomó dinero que no tenía derecho a tomar. También llevó una vida privada que contradecía sistemáticamente su papel público. También huyó cuando llegó la hora de las cuentas, en lugar de afrontarlas. Estas cosas son igualmente enormes y no pueden borrarse con el heroísmo que las precedió. Quizás lo más honesto que puede decirse es esto: Juan Carlos I fue un hombre de capacidad extraordinaria que fue colocado en una posición de privilegio extraordinario y que descubrió, a lo largo de las largas décadas de poder sin control, de deferencia y de la particular embriaguez de ser. Genuinamente amado, que no era, en definitiva, lo suficientemente excepcional como para resistir lo que el poder tiende a hacer con quienes lo ejercen durante demasiado tiempo sin suficiente rendición de cuentas. Y quizás eso es también algo que España necesitaba aprender sobre sí misma, que ningún hombre, por históricas que sean sus contribuciones, por genuino que sea su heroísmo, por altos que sean sus índices de aprobación, está por encima de la obligación de responder por lo que ha hecho. Que la democracia no es simplemente un regalo entregado una vez por un líder sabio y conservado eternamente en la memoria agradecida. Es una práctica, un ejercicio cotidiano, una exigencia impuesta a instituciones e individuos por igual para ser honestos, para rendir cuentas y para decir la verdad incluso cuando la verdad cuesta caro. El rey que salvó a España y que luego pasó décadas
saqueando silenciosamente la buena voluntad que había ganado al hacerlo, ha dado a su país, a su propia manera extraña, una última lección sobre la naturaleza del gobierno democrático, repuleta que la lección costó mucho más de lo que nadie había previsto pagar.